Pues yo creo que podemos empezar ya, ¿no, Fernando? Sí, yo no cuando quieras. Ok. Bueno, pues como siempre, lo que vamos a hacer, estemos ahí en vuestra casa o yo aquí, tomar una posición cómoda para, antes de empezar, a relajar el cuerpo y la mente. Vamos a relajar el cuerpo y la mente utilizando la técnica de Anapanasati. Anapana es respiración, Sati, atención. Ahora no importa. La postura, ya sabéis que os gusta la meditación y algunos meditáis ya durante tiempo, que la postura es importante, una buena postura, ¿no? Una buena postura inspira la meditación, pero lo más importante es la actitud mental que adoptamos frente a la meditación. Es una actitud mental muy especial, ¿sí? Es una actividad interior. La meditación es cuando volvemos la mente hacia adentro. Es la meditación formal. Aquí volvemos la mente hacia adentro. Bien. Adoptar una postura cómoda, sentado en una silla. Donde estéis o como estéis. Vamos a meditar un poco, ¿eh? Una meditación, esta meditación es la más sencilla de todas. ¿De acuerdo? Al volver la mente hacia adentro, al llevar la mente hacia adentro, lo primero que nos encontramos es nuestra respiración. Limitad a sentir vuestra respiración. No la alteréis, no la cambiéis, no la modifiquéis. Simplemente limitad a sentir vuestra respiración, vuestro proceso respiratorio. Ahora vamos a aprovechar nuestra expiración para relajar el cuerpo. Cualquier tensión que encontremos en nuestro cuerpo, con la expiración lo relajamos. Soltar cualquier tensión que tengáis en el cuerpo.
Sí, poco a poco el cuerpo se relaja, las tensiones se sueltan. Ahora, exactamente igual, vamos a hacer con nuestra mente. Cualquier problema, cualquier inquietud, cualquier cosa que nos preocupe ahora, con nuestra inspiración soltadlo. Con vuestra inspiración soltad. No estamos preocupados por el pasado ni inquietos por el futuro. Aquí y ahora sintiendo nuestra respiración, conscientes del cuerpo, conscientes del cuerpo porque lo sentimos, conscientes de cualquier proceso mental, cualquier cosa que venga a la mente, ya sean pensamientos, recuerdos, emociones, cualquier cosa que surja. Podemos observar todo, contemplar todo, sin criticar, sin juzgar, simplemente como espectadores, meros espectadores, conscientes de todo, del ruido externo, pero no nos involucramos en nada. Simplemente somos testigos conscientes de todo. Tomad conciencia de cómo poco a poco el cuerpo y la mente se equilibran, se armonizan.
Tomar conciencia de ese estado de paz y tranquilidad. Ahora, sin perder ese estado de conciencia, de tranquilidad, de paz, vamos a generar la motivación por la que vamos a hacer esta práctica espiritual hoy, por la que nos vamos a implicar, vosotros y yo, en esta práctica, para compartir algunos conocimientos sobre la meditación. Es posible que entre vosotros algunos no sean budistas, no es esto un problema, y algunos otros son budistas, es decir, han tomado refugio. Ya tienen algunos conocimientos sobre el Dharma, es decir, las enseñanzas del Buda y los comentarios de todos los maestros. Entonces, para aquellos que no son budistas, la motivación que podéis generar es deciros a vosotros mismos algo así como: voy a implicarme en este curso, en estas enseñanzas sobre la meditación, para poder comprender un poco más mi mente, comprender cómo funciona. Porque de alguna manera habéis intuido que se puede eliminar algo o mucho sufrimiento inútil. Donde habéis comprendido que si se hace estas prácticas, nuestra vida puede ser mejor, mejorar nuestra vida. Podemos darles más sentido a nuestra vida. Y en realidad eso es lo que quiere todo el mundo. Ser feliz, vivir una vida mejor, más sana, con más sentido. Pues vuestra motivación será esa. Voy a implicarme en mejorar mi mente para ser más feliz, pero también para hacer felices a todos los que están a mi lado, a mi alrededor. Es decir, no os olvidéis nunca de los demás. Esa sería una buena motivación para vosotros.
que practican el Dharma, los que son budistas, los que ya tomaron refugio, ya saben algo más sobre el Dharma. Saben que la motivación más elevada que pueden tomar a la hora de implicarse en cualquiera de las prácticas, por pequeña que sea, es dedicarla para alcanzar ese estado tan elevado llamado iluminación, no solo para beneficio propio, sino para beneficio de los demás. Esa mente llamada búdica, esa mente que se llama bodhicitta, con esos dos deseos, el deseo de alcanzar la iluminación, el estado más elevado al que podemos llevar la mente, para beneficio de los demás. Segundo deseo, el deseo de beneficiar a los demás, de ayudar a los demás, de ser de ayuda a los demás. Como veis, en ambos casos, no nos olvidamos de los demás. En ambos casos, con esa motivación, contrarrestamos la mente egoísta, la mente egocéntrica, que tanto daño nos hace a nosotros y a los demás. Luego, durante unos minutos, contemplad cada uno de vosotros esa motivación dentro, desde vuestro corazón.
Ahora, poco a poco, si queréis, despacio, muy amablemente, vais saliendo de esta pequeña meditación, donde hemos generado la motivación por la que vamos a estar aquí, por la que vamos a hacer, vamos a compartir un poquito estas enseñanzas. Mm, ok. Ok. La motivación siempre es muy importante, sea lo que sea que hagamos en nuestra vida. La forma, cómo vamos a hacer las cosas y el por qué las vamos a hacer, muy importante. Pues aquí mucho más que en estas prácticas para poder comprender nuestra mente, comprendernos a nosotros mismos. Es muy importante porque eso va a influir en cada uno de los momentos de nuestra vida. ¿Sí? Y habéis visto que en ambos casos siempre es muy importante, exactamente igual que cuando se hace al final en la dedicación. En la motivación, nunca, nunca nos podemos olvidar nunca. Todos nuestros maestros, como Lama Zopa Rinpoche, siempre ha dicho, nos dice, que todo el sufrimiento viene de una mente centrada en sí misma y que toda la felicidad que podamos conseguir viene de pensar en los demás, de no olvidarnos de los demás, de no olvidarnos nunca de los demás. Mm. Porque rompe de alguna forma esa idea que tenemos nosotros, esa concepción que tenemos de nosotros mismos, de que somos el centro del universo, ¿sí? Y a esa idea, a ese yo, a ese ego tan sólido, nos aferramos mucho, mucho. Y de ahí vienen, ¿sí? Ese aferramiento tan grande, si no lo soltamos, de ahí vienen todas después nuestras intenciones, después viene las palabras que decimos, las acciones que tenemos, y eh, hacemos daño a los demás. ¿Sí? Ese aferramiento después es el que antes de hacer las acciones surgen las aflicciones, el ansia, el apego, el orgullo, los celos. ¿Sí? Y de ahí vienen, de aquí vendrán las acciones. ¿De acuerdo? Entonces nos equivocamos, hacemos daño a los demás y lo hacemos nosotros. Por eso es tan importante comprender por qué hacemos las cosas. ¿Sí? Cuando vamos a hacer, ¿por qué voy a pensar yo así? ¿Cuáles son mis pensamientos? La calidad de mis pensamientos, porque de ahí va a depender la calidad de mis palabras, la calidad de mis acciones. No podemos decir nada ni hacer nada si detrás no hay una intención mental. Hay aquí algo que va a estar ahí y lo va a predeterminar esa calidad de palabra y acción. Por eso es muy importante la calidad de nuestros pensamientos. Por eso es tan importante la salud de nuestra mente, porque en nuestra mente es donde se producen esos pensamientos. ¿Sí? No hace falta que repita las palabras del Buda en el Dhammapada, esto tan increíble, tan lindo. ¿Sí? Y con vuestros pensamientos creáis el mundo. Pensad y actuad con una mente que no sea pura, que no sea sana. El sufrimiento te seguirá como la rueda de la carreta sigue al buey. Con vuestros pensamientos creáis el mundo. Pensad y actuad con una mente sana y la felicidad te seguirá como tu propia sombra. Él vio directamente esto. No lo dijo por decirlo. Él y los maestros
que le siguen no hablan por hablar, no hablan porque lo leyeron en un libro, lo hablan porque lo vieron directamente, porque tuvieron percepciones válidas de la realidad. Por eso son maestros tan especiales. Ahora mismo nuestras percepciones de la realidad no son esas. Nosotros no tenemos capacidad para percibir la realidad de esa forma. Nuestros medios para conectar con el mundo externo y con el mundo interno y tener esas condiciones, esas percepciones, estamos muy limitados. Ellos no. Ellos las desarrollaron completamente hasta tener percepciones válidas, correctas, a eliminar sus mentes erróneas. El Buda eliminó sus errores de la mente, sus visiones erróneas. Eliminó todas las aflicciones burdas y sutiles. Limpió su mente completamente. Y entonces esa mente brilla, se ilumina, tiene luminosidad al eliminarse completamente todo. ¿Sí? No hay obstrucciones que le impidan percibir la realidad tal cual es. Eso lo hizo un ser, como todos los que le siguieron. Un ser como nosotros. No era vino de otro mundo, ni algo extraño. Él hizo un trabajo personal y él lo logró como ser humano. Y entonces lo único que hizo es dejó sus enseñanzas para nosotros. ¿De acuerdo? En estas enseñanzas es muy importante la mente, como habéis visto y como veréis. Nuestra mente, nosotros como seres humanos, el ser humano está hecho de cuerpo y mente. Y la mente tiene una preponderancia sobre el cuerpo. Pero de momento tenemos un cuerpo, como dice Rinpoche, tenemos un cuerpo incontrolado. Un cuerpo que está deseando siempre cosas. ¿Sí? Incontrolado, no tenemos control sobre nuestro cuerpo. ¿Mm? Entonces, independientemente de eso también, queremos paz. No tenemos paz, porque no tenemos equilibrio mental. Estamos llenos de aflicciones. No tenemos una mente estable. Tenemos una mente distraída, fraccionada, dividida. Tenemos una mente llena de errores, equivocada la mayoría de las veces. No tenemos, no nos relacionamos con la realidad correctamente debido a todos estos errores de la mente. Hoy día, ya sabéis, la meditación tomó un auge muy grande. Hay mucha gente que medita y enseña a meditar. Pero mucho me temo que la meditación, tratándose de que cuando hablamos de meditación estamos hablando sobre de la mente o sobre la mente, no habrá muchas personas que sepan lo que es realmente la meditación y para qué es. La meditación, la palabra meditación, en tibetano es gom, significa familiarizarse. La meditación es la herramienta más potente para familiarizarnos con la virtud, entendiendo por virtud aquello que nos lleva a la felicidad. Para familiarizarnos con los estados positivos y con todas las cualidades positivas que tiene nuestra mente, como ya sabéis, ese potencial que tenemos para desarrollarlo, hay que hacerlo se va a hacer a través de la meditación. Por supuesto, muchas veces ha habido maestros, incluso maestros como
La Mayese, que dice que la meditación no es solo sentarse en un rincón y cerrar los ojos delante de una vela y ponerse allí. No, es algo más que eso. Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana estamos atentos a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, sobre todo a nuestras acciones, cómo actuamos, cuál es el motivo, por qué lo hacemos así, y, y cómo hablamos, si estamos atentos a esto. La mayoría se decía, eso es meditación también, por supuesto, es cierto, eso es cierto. Pero también es cierto que tenemos que acostumbrarnos a una actividad que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados tanto a mirar nuestra mente y estar atentos, a tener ese grado de atención y vigilancia mental para poder hacer las cosas de otra forma distinta, para poder hacernos menos daños a nosotros mismos y hacer menos daño a los demás. Entonces, para eso está la meditación formal. No es que en otra postura no sea meditación, si no me siento así, con los pies cruzados en un cojín o en un rincón. Digamos que esa es la meditación formal, donde tú buscas un espacio, un lugar, un momento en el día donde no hay tanto ruido, donde me aíslo un poco de los objetos sensoriales para poder llevar, interiorizar, volver la mente hacia adentro, cosa que rara vez hemos hecho, rara vez hace la gente. Fijaros, volver la mente hacia adentro, porque siempre, siempre, siempre ha estado fuera, como dice muchas veces su santidad, el Dalai Lama. Nuestra mente está ahí siempre fuera, en los objetos de los 5 sentidos, saltando como un pájaro, de objeto en objeto, del objeto de la vista al objeto del gusto, del tacto, siempre saltando. Oh, o bien preocupado por el pasado, porque no comprendemos ya, no comprendemos la mente y nos vamos hacia el pasado. Y el pasado, pues, nos preocupa, preocupados por las cosas del pasado, de que nos vuelvan a ocurrir lo mismo. Y la mente está allí, sí. O inquieta por el futuro, y tampoco está aquí. Entonces la mente nunca está donde tiene que estar. Siempre intentando resolver un problema, pensando y volver a pensar, y ese círculo vicioso, ¿sí? Ese diálogo interno que no para nunca. No somos conscientes de que no para nunca. Entonces, ¿cómo va a tener paz nuestra mente? ¿Cómo vamos a tener tranquilidad? No tenemos esa mente estable. ¿Cómo con esa mente nos podríamos implicar en practicar otras cosas, en meditar, en amor y compasión, por ejemplo? Con una mente tan llena, tan perturbada, tan inestable. Tenemos que aprender a calmar la mente. La meditación que hemos hecho antes, de tan sencilla, utilizar anapanasati, atención a la respiración, es decir, sentir nuestra respiración sin colocar la atención en ningún punto, en el abdomen ni la respiración nasal, no, 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 sentir tu respiración para relajar el cuerpo y la mente sin perder la claridad mental. Es fundamental porque esa es la base para todo lo que venga después. ¿Cómo no podemos entrar en una meditación con un cuerpo tenso, agitado durante, eh, de todas las actividades que hemos hecho durante el día? No podemos llevar a la meditación ese cuerpo tenso, agitado, ¿sí? Exactamente igual no podemos llevar una mente llena de problemas, de inquietud, de desasosiego a la meditación. No va a ir bien, es imposible. Hay muchas prácticas para relajarse,
cuando dicen, bueno, la meditación es la mejor relajación. No, eso es un error. La meditación no es. Para meditar necesito un cuerpo relajado, una mente relajada, sin que esa mente pierda la claridad mental. En cualquier actividad, cualquier ejercicio o práctica de relajación, se va a perder esa claridad mental, seguro. Es decir, lo más lógico es que se duerma. Y está bien, se están relajando, está correcto. Está bien, me estoy relajando y me quedé dormido. Fantástico. ¿Sí? Con la técnica que sea. Pero cuando hablamos de meditación, la mente tiene que estar aquí presente, atenta y consciente. Por eso, ese primer paso, antes de entrar a practicar cualquier tipo de otra meditación, sea calma mental, que hablaremos sobre ella, o cualquier tipo de meditación analítica, contemplativa, para contemplar que realmente, como ya dije en alguna ocasión, la verdadera meditación es la meditación analítica, porque es la forma en la que nuestra mente se puede transformar, ¿no? Transformar en algo o comprender muy bien algo, llegar a algo, ¿sí? Esa es la verdadera meditación, la contemplativa, la analítica. Pero necesitamos también calmar la mente antes, ese ruido interno, ese diálogo interno, esa inquietud mental, hay que calmarlo, ¿sí? Para eso está lo que es la meditación. Cuando hablamos de meditación, es la mente en un punto, para tranquilizar, relajar, permanecer apaciblemente, para que esa mente se calme y vengan cualidades buenas, para poder luego utilizar esa mente en calma, esa mente clara, estable, sin tanto ruido, ¿sí? Con energía, para implicarse en otras prácticas meditativas, para poder adiestrar otros aspectos de nuestra mente, ¿sí? Digo que la meditación para encontrar esa paz interna, para desarrollar esa paz, ese equilibrio, esa estabilidad. Es el camino para volver la mente aquí dentro, a casa, ¿sí? Para poder, no solamente ya, para la práctica espiritual que hagamos cada uno, porque cada uno siga, porque va a ser importante, sea budista o no sea, si no eres budista, tú tienes que puedes desarrollar esas cualidades positivas de tu mente, como la atención, la concentración, la consciencia, y de ahí luego surgirán, cómo podrás seguir practicando la generosidad, la paciencia, cosas que ya tienes que se pueden desarrollar, la estabilidad, muchas cosas, muchas cualidades. De ahí surgirán después la fuerza, la energía, el coraje para vivir, ¿sí? Muchas cualidades. Ahí, por supuesto, va a haber beneficio físico y beneficio mental. A nivel físico mejoran muchas cosas y a nivel mental también, porque todo se va equilibrando, las energías internas se equilibran, tu mente se equilibra al hacerse más consciente. Todas las cualidades que tiene tu mente, el raciocinio, la capacidad de razonar, la capacidad de decidir, ¿sí? Eliminar las mentes dudosas cuando tú tienes claridad mental. Entonces, hay muchos beneficios para las personas que no, si no quieren seguir el camino espiritual, el budismo, por ejemplo, pero también trae mucho beneficio si después tú la puedes utilizar para seguir desarrollándote. Mucho más, una persona que siga el Dharma sabe perfectamente que después esa mente la va a emplear
ha hecho de su mente un instrumento impresionante, increíble, para poder desarrollar ahora otras cosas, otros caminos que el Dharma le dice, le enseña, ¿sí? Ya sabéis de lo que estoy hablando, los que ya sois practicantes, cómo poder apoyarnos en la meditación para poder eliminar el sufrimiento de una forma parcial, de una forma definitiva, o incluso alcanzar esa mente tan grande. Para eso todo lo vamos a tener que hacer en meditación. Vamos a tener que meditar en eso. Si se estudia Lanrim, el ser de capacidad inicial, por ejemplo, el ser de capacidad inicial es aquel ser, ya sabéis, con una motivación de no eliminar las causas para renacer en los reinos inferiores y renacer como tomar un renacimiento, un precioso renacimiento humano. Esa persona tendrá que meditar, tendrá que alcanzar todas las realizaciones del ser de capacidad inicial, no estudiarla ni leerla, no. Tiene que alcanzar ese practicante, alcanzar las realizaciones de las meditaciones del ser de capacidad inicial. Aquí dentro. Integrarlas y fundirlas aquí. El ser de capacidad media con otra motivación, con esa motivación más potente de eliminar totalmente el sufrimiento, porque sabe que hay sufrimiento si nace en los reinos, en cualquiera de los 6 reinos. Hay mucho sufrimiento. Y que no quiero más sufrimiento. No, porque lo comprendió esa primer noble verdad de las 4, desde ese punto de vista comprendió perfectamente todos los niveles de sufrimiento que hay. Dijo, no, ahora ya no basta. Y al comprender eso y meditar en eso una y otra vez, va a surgir lo que se llama la renuncia auténtica, la renuncia genuina, la renuncia espontánea. No quiere. Y entonces comprende que lo que tiene que hacer es alcanzar las realizaciones del ser de capacidad media, que tiene que implicarse en las 3, en la ética, en la concentración y en la sabiduría. Y implicarse ahí muy bien. La ética ya la practicó en el camino del ser de capacidad inicial. Ahora se va a centrar en la concentración y en la sabiduría. El ser de capacidad superior, ¿sí? Sabe que ahora su enemigo no es el sufrimiento. Ahora es quedarse ahí. Ahora tendría que luchar contra su propio egoísmo. Ahora dice, no, ahí yo solo me liberaría, yo solo. Pero hay muchos seres, como dice Buda. Ahora piensa en los demás. Y esa es la mente que piensa en los demás. Si ha generado la mente mahayana, querrá seguir y seguir para poder alcanzar ese estado, para poder ayudar a los demás, que es la forma más efectiva de ayudar a los demás. ¿Qué tengo que hacer? Ahora su renuncia es ahora a otra cosa, es al propio sufrimiento que puede causarse él si se queda ahí, a su egoísmo. No, sale de ahí con esa emergencia definitiva. No quieres quedarse ahí. Ese estado tan placentero lo ve como hierro candente y sale de ahí. Y se va a implicar en todas las prácticas del ser de capacidad superior, en las 6 paramitas. Va a perfeccionar las 6 paramitas. La ética, la concentración, la ética, la generosidad, la paciencia, el esfuerzo gozoso, la concentración y la sabiduría. Y ahora ese ser se implica. ¿Qué significa eso? Que tiene que realizar las meditaciones de ese ser. Alcanzar las meditaciones. Y todos tenemos que meditar. Y todo eso se alcanza en meditación. La meditación, por eso, es tan importante en cada momento. La meditación es la que nos va a ayudar a transformar nuestra mente, a adiestrar nuestra mente, en los distintos aspectos y en los distintos niveles y caminos. Y la vamos a tener que emplear. Hay muchos tipos de meditación, muchos, y muchos objetos para meditar, pero todas van a caer en dos cestos, digamos, ¿sí? En 2 recipientes, o en 2 categorías. Es meditación para calmar la mente,
es decir, meditación unipuntual, es lo que llamamos shamatha, calma mental, permanencia apacible, y meditaciones. Y esta meditación va a desarrollar un aspecto de nuestra mente. Y el aspecto que va a desarrollar, independientemente de todos los beneficios que traiga, es desarrollar la atención, nuestra atención. En ella se aprende, ¿de acuerdo?, a usar, enfocar y refinar la atención para poder eliminar, alcanzar un aspecto de nuestra mente, una concentración especial en la que se tiene una estabilidad grande, una gran estabilidad y una gran claridad. Y esa concentración tendría esos dos aspectos de estabilidad y claridad. Pero eso es lo que desarrollamos ahí. Lo que queremos es hacer de nuestra mente una herramienta potente, muy estable, que yo la ponga en un punto, en un objeto, y que yo pueda permanecer ahí estable todo el tiempo que quiera y con una mente muy clara. Esas cualidades que yo obtengo en esa meditación, que es meditación, a lo que llamamos meditación, es esto, porque a nosotros llamamos meditación contemplativa, ahora con esa, con esa fuerza, con esas cualidades que yo he alcanzado en mi mente, ahora yo la voy a emplear para desarrollar otros aspectos de mi mente, ¿sí? Como la ecuanimidad, el amor bondadoso, la compasión, la gran compasión, la mente de la bodhicitta, la generosidad, la paciencia, todo eso, ¿sí? Entonces, distinguimos dos, o es meditación en un punto unipuntual, o es meditación analítica, donde sí, allí ya reflexionamos. La mente reflexiona, contempla, analiza. En la meditación unipuntual, no contempla, no analiza, no reflexiona, no hace nada. Simplemente es la mente en un punto para conseguir unas determinadas cualidades, como digo. Pero aún así, para distinguir esto, podemos decir que una y otra depende de cómo nuestra mente se acerque al objeto. Podremos decir que es meditación unipuntual, podremos decir que es meditación analítica. Y en la meditación analítica o contemplativa podremos distinguir allí otros aspectos. ¿Qué quiero yo? ¿Qué estoy haciendo ahí? Ese objeto con el que yo me estoy implicando es un objeto que es mente o no es mente. ¿Qué significa esto? ¿Es un objeto en el que mi mente se tiene que transformar en ese objeto? ¿O es un objeto en el que mi mente únicamente tiene que comprender muy bien el objeto? Como por ejemplo comprender la transitoriedad, la impermanencia sutil, comprender, ¿sí? Comprender la ley del karma, comprender la vacuidad, la naturaleza última de los fenómenos. Eso es. La forma en que mi mente se relaciona o se acerca al objeto, podré distinguir entre una cosa, si es meditación analítica o meditación unipuntual. La forma en que la mente se relaciona con el objeto es distinta. ¿Sí? Ok. Y luego, vamos a aprender a desarrollar una y desarrollaremos la otra. Es decir, practicaremos calma mental y practicaremos también meditaciones analíticas. ¿Sí? Lo ideal en el futuro es aprender a unir las dos. Aprender a hacer una meditación contemplativa, una meditación analítica, y dentro de esa meditación analítica, aprender a encontrar el objeto de concentración y combinarlas. ¿Por qué? Porque es la forma en que podemos integrar las meditaciones que estemos haciendo. ¿Sí? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una meditación analítica en el precioso renacimiento humano, por decir algo, por decir alguna de ellas, debo de saber meditar correctamente, contemplar, analizar, reflexionar en cada uno de esos puntos
y en un momento determinado estar tan atentos. Por eso necesitamos al principio ese cierto grado de estabilidad mental, de calma mental, para poder permanecer ahí y aprender a encontrar ese objeto de mi concentración. Y una vez que sepa encontrarlo, permanecer ahí, en concentración. Y ahí poco a poco lo voy integrando o lo voy comprendiendo. ¿Sí? Es muy claro la Mason Kappa cuando dice de una buena meditación analítica, que es la verdadera meditación, surgirá el objeto de tu concentración para concentrarte en él y entonces fundir, comprender, integrar esa meditación. Eso es importante. ¿Sí? Bueno, son las 8:30. Me gustaría parar aquí, porque luego Fernando me dice, deja a la gente que pregunte. Y digo, sí, es verdad, Fernando, es verdad, llevas toda la razón del mundo. Me pongo a hablar, me entusiasmo con lo que estoy hablando y luego me olvido de eso. No, no puede ser esto. ¿Ok? Ahora dejo todo el rato que queda para que preguntéis lo que queráis. A ver si yo puedo responderlo. Perfecto, Zopa, vamos on time, ¿eh? Perfecto. Así caliento yo un poco de esto también para mí. Sí, de acuerdo, Fernando, perfecto. ¿Cuánto tiempo, Fernando? El que tú quieras. No, vosotros, decirme. ¿Cuánto tiempo necesitáis para tomar un té? No, que vamos on time, no sé. A preguntar. No sé, ¿15 minutos? ¿Para un té? Sí, hacemos un break de cuánto, Fernando. ¿15 o 20 minutos? No, yo no te decía hacer un break, te decía que vamos muy bien de tiempo. Entonces, es que no te entendí lo que me querías decir, no te oigo bien. Nada, no te preocupes. Ok. Bueno, no, lo digo, bueno, yo creo que yo dejaría que las personas preguntasen ahora cualquier duda Sí, sobre... muy bien. Sí. Luego te digo lo que te quería decir. Vale. Mira, estoy viendo a Beatriz por aquí en la cámara que parece que quiere preguntar algo. Beatriz Costales. Ok. A ver. Buenas noches y de nuevo muchísimas gracias, que estoy muy agradecida de poder recibir su enseñanza otra vez. Y bueno, la pregunta era si no es sobre meditación en sí. He hablado usted del Dhammapada y hace un tiempo que quería hacerme con una edición, pero no sé qué edición puede tener una buena traducción en español, por si me puede aconsejar alguna. No, mira, hace mucho tiempo compré un librito, no es muy grande, y lo presté a alguien, se lo di hace mucho tiempo a alguien. Pero luego en internet me bajé uno que había, pero no recuerdo ahora cuál es, del Dhammapada, ¿sí? Pero el que yo me bajé en libros gratis, ¿sí? No es, puedes bajarlo sin problemas, no hay ningún problema porque es gratis, como la FMT tiene libros gratis de la Mayesa y la Mazopa, que no hay ningún problema en bajarlo, ¿sí? Entonces, yo creo que hay uno que es muy, muy lindo, está bien. Muchas gracias. Sí, ok. Sobre lo que yo he hablado de la meditación, por supuesto que cuando estamos meditando, cuando meditáis, luego haremos una meditación, si nos da tiempo, que creo que nos dará tiempo en la respiración. Lo único que os puedo deciros es que si se hace bien, estamos generando la felicidad futura nuestra, cuando estamos haciendo esa actividad de meditar, de llevar la mente hacia adentro a un punto y estar tranquilos ahí, porque incluso ahí se están practicando los 4 esfuerzos correctos, o los 4 rectos esfuerzos, ¿sí? Estamos eliminando las aflicciones burdas más que tenemos. No sé, por ejemplo, el enfado. Si soy una persona que me enfado mucho, el enfado va a ir tranquilizándose. No estamos
generando más enfado. Es una actividad que está desarrollando una cualidad buena, y conforme tú estás practicando una cualidad buena, y la estás desarrollando más y más, conforme más meditas. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ese recto esfuerzo en dejar de eliminar, dejar de actuar erróneamente. No implicarse más en más errores. Si yo estoy intentando eliminar errores, pues dejo de implicarme. ¿Sí? Eliminar los que ya tengo dentro. Generar virtud dentro de mí y desarrollar esa mente positiva. Esos 4. Meditar cuando están meditando. Una meditación muy sencilla. Estamos llevando esa paz a la mente. Estamos practicando esos 4. ¿Sí? La meditación, en este contexto del que hablamos aquí, va un poco más allá de lo que es una actividad o un beneficio que trae terapeuta, psicoterapeuta. Sí, vamos a pasar por ahí, porque vamos a recibir muchos beneficios a nivel físico y a nivel mental. Pero nosotros vamos un poco más allá, porque lo que queremos eliminar es nuestras aflicciones, nuestros engaños, nuestras visiones erróneas. Yo no solamente quiero estar presente en el momento presente, en mi vida y lo que hago, no. Queremos algo más. Queremos eliminar los errores de nuestra mente, las visiones erróneas, porque esas visiones erróneas nos llevan a acciones erróneas, nos llenamos de aflicciones mentales. Quiero ver cómo mi mente, ¿sí? Quiero desarrollar en meditación la atención para darme cuenta de cómo mi mente se apega a las cosas y a los fenómenos. Quiero ver cómo mi mente genera enfado, aversión en las situaciones de mi vida cuando ocurren las cosas que no nos gustan. Quiero estar atento y ver cómo puedes que en un momento de mi vida cómo generamos orgullo o celos. Yo quiero, ¿para qué? Pues yo quiero eliminar todo eso. Quiero disminuir su fuerza, su poder, porque eso trae mucho sufrimiento, esas aflicciones. Quiero eliminar, traer más claridad a mi mente para darme cuenta de que esas aflicciones no están en consonancia con la realidad. Tanto como si me apego, como si genero aversión. Que mi mente está haciendo algo, está superponiendo, poniendo algo y me lo hace ver, aunque no está. Es increíble. Tanto si pongo cualidades positivas allá donde no las tiene, como si pongo cualidades negativas allá donde no las tiene. Y me lo creo. Y con esas percepciones, con esa idea mental, con ese estado mental, yo ahora me implico en mi vida. Y eso condiciona las percepciones que tengo de mí y del mundo. Y eso condiciona nuestras vidas, la calidad de nuestras vidas. Por eso es tan importante la meditación. No es solo sentarse y estar ahí un rato para calmarse y hacer esto. No, nosotros vamos más allá de esto. Tenemos que saber por qué. Y el propósito de la meditación en este contexto es poder eliminar el sufrimiento. El propósito de la meditación de un practicante budista es alcanzar los estados de liberación y el estado de la iluminación. Ese es el verdadero propósito de la meditación realmente. Hoy día, por supuesto, la gente está empleando la meditación para calmar su mente y tener un poco de calma, de paz en esta vida. Por supuesto que está bien. Muy bien. Como han dicho algunos de mis maestros, mira cuando le preguntan, todo lo que traiga paz a la mente está bien. Porque una mente pacífica no se hace daño a sí misma ni hace daño a los demás. Está bien. Pero hay que entender en el contexto que estamos hablando de lo que es el poder que tiene la meditación. Si estamos hablando en estos días, o hemos hablado en estos días del potencial que tenemos en nuestra mente, tenemos que hablar del potencial que tiene la meditación para que se produzca todo eso
todo eso que queremos alcanzar y que podemos alcanzar, porque tenemos el potencial para hacerlo, el potencial sin desarrollar. Podemos desarrollarlo. Para eso necesitamos un instrumento, un instrumento potente para hacerlo. Y ese instrumento es nuestra mente. Pero tenemos que afinar, refinar el instrumento de nuestra mente. ¿Sí? Para poder hacerlo. Con una mente distraída, con una mente llena de perturbaciones mentales, con una mente llena de errores, de visiones erróneas, es totalmente imposible conseguir alcanzar cualquiera de las cualidades positivas que tiene nuestra mente. Es muy difícil. Por no decir imposible. Porque una mente que no tiene claridad, una mente que está oscurecida, como ese cielo por las nubes, es muy difícil que pueda comprender ni siquiera si existe la mínima posibilidad de que se pueda eliminar ese sufrimiento que padece. Sufrimiento que es inútil. En esta vida vamos a sufrir, va a haber dolor, pero el ser humano se crea demasiado sufrimiento. ¿Sí? Ni siquiera sabe que se puede eliminar ese sufrimiento. ¿Sí? Para esto es. No solamente, por supuesto, que cuando trabajamos interiormente nosotros y vamos desarrollando nuestras cualidades internas, eliminando nuestros errores, creando mentes más pacíficas, más tranquilas, más estables, más claras, con más armonía, con más ética. Esa mente es la que está en cada momento en la vida. Es la que interacciona con los demás. Es la que vive. La que vive en la familia, los amigos, en el trabajo. No, como muchas personas me dicen, bueno, en un retiro estamos muy bien. Pero ¿y qué pasa cuando vamos ahora a casa y nos encontramos con los problemas familiares, la responsabilidad en el trabajo, en la casa? Pues hombre, ¿para qué hemos venido al retiro? ¿Para qué practicamos? Es para esto. Es para que esa mente, con esas cualidades, pues vaya a la vida y le dé sentido a su vida. Las relaciones son muy importantes, muy importantes. Por eso es tan importante que en nuestra mente consigamos todas esas buenas cualidades, porque es nuestra mente la que se relaciona en la vida cotidiana con los demás y con nosotros mismos. Con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Ahí está la importancia de la meditación, de la introspección, del autoconocimiento. Topa, hay otra pregunta en la compa, creo. Ok, adelante. La Zopa, soy yo que te quiero hacer la pregunta. Uh-huh. Mira una cosa, explícanos por favor la relación que existe entre llevar una conducta adecuada, sila, la ética, la moralidad. ¿Por qué eso es necesario para poder meditar? Porque es la base para poder meditar. ¿Por qué está antes sila que la concentración? Correcto. Ok. Decía antes que para poder sentarse a meditar tranquilo, si nosotros llevamos una vida totalmente desordenada, una vida, o sea, con una mente, pues decía, los pensamientos, con una mente que no piensa bien, con una mente que está corriendo llena de deseos por las cosas, con una mente codiciosa, con una mente que al no tener claridad se implica en actividades erróneas, se hace daño a sí mismo y a los demás, hablando palabras duras a los demás, por ejemplo, no teniendo un habla correcta, pacífica, tranquila, bondadosa, en la que es una mente que está pensando en cómo tomar las cosas de los demás, cómo conseguir esos puestos de trabajo, cómo conseguir obtener aquello y con tal de conseguir aquello, pisa y hace daño a los demás.
Es decir, para conseguir lo que se quiere, nos implicamos en actividades de la palabra, del cuerpo, ¿sí? En actividades de engañar, para obtener las cosas que queremos. Incluso, pues no sé, de matar. Nosotros no creo que los que estemos aquí matemos, pero bueno, cuando hablamos de matar, si queremos refinarla, esto es no matar ningún ser vivo. Cualquier ser vivo tiene conciencia. Y cualquier ser que tenga conciencia merece todo el respeto. Sea, por supuesto, un ser humano es más importante que un mosquito. Bueno, sí, pero un mosquito es un ser vivo. Es un ser sintiente o sintiente. Que siente, tiene conciencia y sufre. Hasta ese punto. Es decir, esa ética es intentar no hacer daño a los demás. Intentar no alterar la mente de los demás. Dentro del Dharma hay 10 acciones que nos dicen que debemos evitar y practicar las contrarias. Las 3 del cuerpo, las 4 de la palabra y las 3 de la mente. El cuerpo, con las acciones del cuerpo, no matar, no tomar lo que es tuyo y no tener conductas sexuales incorrectas. Con esas 3 acciones se hace muchísimo daño. Con las acciones de la palabra, cuando decimos palabras duras, hirientes, cuando injuriamos a los demás, cuando mentimos, decimos palabras que no son ciertas, y cuando estamos hablando sin sentido, cuando hablamos sin sentido, cuando utilizamos la capacidad de nuestra palabra sin sentido, gastamos mucha energía, muchísima energía inútil. Y con la mente, pues la mente que tiene visiones erróneas, es decir, esas visiones erróneas serían al no indagar, sin comprender nada. Es decir, no comprender que hay, no comprender, por ejemplo, que hay vidas pasadas y futuras, por ejemplo. Sin analizar, sin comprender, sin indagar, es decir, negar sin estudiar. Negar que las acciones nuestras tienen sus repercusiones, causa-efecto, por ejemplo. Luego, esa mente codiciosa que codicia las cosas o de los demás, sobre todo la mente de la codicia lo de los demás. Si busca lo que no tiene, no se conforma, no está satisfecho con lo que tiene. Entonces eso le altera mucho por dentro, inestabiliza mucho la mente. Codicia, la avaricia, no conformarse con lo que ya tienes. Quieres más y más y más y más. Con esas mentes es muy difícil ir a practicar la meditación, es decir, a calmar la mente, porque todo eso inquieta mucho tu mente. El ansia por las cosas te inquieta, tiene a tu mente totalmente inquieta constantemente. La mente de la aversión, del enfado, altera tu mente, la tiene también alterada completamente. La mente del orgullo, la mente de los celos, todo eso. Y todas estas te hace implicarte en acciones negativas. Y una mente que se implica en esas acciones negativas, es muy difícil que luego se siente a practicar o a estabilizar su mente. Es sumamente difícil. Es decir, a lo que se llama ética. Si lo queremos hacer de una forma muy clara, es la siguiente. Todo el mundo, todo ser humano, todo ser quiere lo mismo. Incluso el más pequeño de los animales. Felicidad y no quiere sufrimiento. Igual que yo. Luego, no nos impliquemos, no te impliques en hacer daño a los demás porque les hace sufrir y no quieren exactamente igual que tú. Entonces, eso sería esa ética. Esa ética, si yo vivo desde ese punto de vista, comprendiendo esto con una mente racional, correcta, y aplico mi voluntad ahí, no solamente me va a ayudar en mi meditación a la hora de desarrollar otra cualidad de mi mente, que es la atención, sino que al vivir de esta forma, con esa base,
el sufrimiento de las perturbaciones más burdas disminuye. El ansia, la aversión, el enfado, todas las que vienen detrás, derivadas de esas. La ignorancia. Mi mente se vuelve más clara. Cuando tú te vuelves una buena persona, tu mente se vuelve más clara. Cuando tú tienes más amor y bondad que enfado y odio, tu mente se vuelve más clara y se relaciona con la realidad de una forma más correcta. Que cuando tiene enfado, ira, orgullo, esa mente no está relacionándose con la realidad correctamente, porque la mente está perturbada y las percepciones que tiene de la realidad no son correctas. No es la mente que está llena de bondad, la mente que está llena de tranquilidad. Esa mente tiene más claridad, va a comprender más la realidad y entonces no se va a implicar en tantas cosas. Y ese tipo de mente, esa ética, como decía Fernando, es así, te permite ahora ir a sentarte y a desarrollar a tranquilizar tu mente y a desarrollar otras cualidades como es la atención, la vigilancia mental y la conciencia. Y con esa base también, que sería el lado del otro triángulo, el lado del triángulo, pongamos, la base del triángulo es la ética, una forma correcta de vivir. Ahora, ahora decidí desarrollar otra cosa más. ¿Por qué me hace falta esa concentración, esa atención? Porque en la base yo estoy aplicando únicamente mi razonamiento. Esa capacidad que tenemos de razonar a través de un razonamiento correcto, puedo comprenderlo y vivir de esa forma. Pero no es suficiente. No es suficiente porque la vida nos puede poner en situaciones muy complicadas y nuestra mente no tendría estabilidad suficiente para poder aguantar el envite de la vida. Para eso necesito la estabilidad mental, la concentración. Pero esa va a ayudarme mucho, ¿sí? Va a ayudarme muchísimo para disminuir el poder de las aflicciones y los engaños de nuestra mente. Va a ayudar mucho. Pero los engaños de nuestra mente, los engaños nuestros no están en la palabra ni en el cuerpo. Están en nuestra mente, están en nuestras intenciones mentales. Luego es ahí donde tendremos que mirar. Para mirar nuestra mente necesito esa estabilidad para luego ir al vipassana, a la sabiduría, ¿sí? Para poder ir cortando cada vez más esa fuerza de las aflicciones y algún día con sabiduría, cortar la raíz completamente de esas aficiones. Luego tengo 3 cosas. Llevar una vida correcta, ética. Ahí aplico mi razonamiento, la capacidad que tenemos, nuestra voluntad. Esa no es suficiente. Necesito estabilizar más mi mente, hacerla más estable y más clara. Ese poder que podemos desarrollarlo, porque ya lo tenemos. Perfecto. Y ese poder ahora no es suficiente. Necesito algo más, porque las raíces de nuestros engaños y aflicciones están muy dentro de nosotros, muy en la profundidad de la mente, y necesito la sabiduría que comprende las cosas como son. Ese es el vipassana o el lapton. ¿De acuerdo? Ahí tenéis los 3 adiestramientos superiores. Entonces, si tenéis preguntas. Fernando. Ajá. ¿Hay preguntas o no? Sí, parece que quiere preguntar a mí otra vez. Ok, adelante, adelante. Hola de nuevo. Hola, Entonces, las bases del triángulo serían la ética, la concentración y la sabiduría, digámoslo así. No, la base del triángulo es la ética. Un lateral del triángulo es la concentración para estabilizar nuestra. Y el otro lado es la sabiduría. Eso, los 3 lados del triángulo, quería decir. Eso es, así es. Y luego con respecto a lo que ha dicho de que cualquier ser vivo tiene conciencia, Sí. La planta es un ser vivo, pero según el budismo... Ser sintiente. Una planta no tiene conciencia. Eso es, porque yo siento que la energía que yo transmito, yo veo que la absorbe la planta. Entonces... Las plantas pueden absorber muchas cosas. Y yo he visto plantas muy especiales, te lo aseguro, ¿eh?
pero la planta no tiene conciencia. La conciencia es mente. Y un organismo de estos no tiene mente. Sin embargo, el más pequeño de los animalitos sí tiene mente. Mente y conciencia, ya hemos dicho durante este curso, y creo que Senanda lo ha repetido, mente y conciencia, estamos hablando de lo mismo. Pues muchísimas gracias. De nada, ¿sí? Online no hay más preguntas o alguien se anima. Parece que no hay más preguntas. Topa, cuéntanos algo. Ok. Bueno, ahora, para seguir un poquito, para que veáis, bueno, ¿a dónde, por ejemplo, nos puede llevar la ética y la concentración? Es decir, son cualidades que vamos a desarrollar en nuestra mente. ¿Pero a dónde nos llevaría después esa concentración? Bueno, nos llevaría a utilizar ese poder que tiene nuestra mente para situarla en un punto y que pueda, además que tenga claridad, que pueda comprender, para comprender un poco de sabiduría. ¿A qué sabiduría nos referimos? Nos estamos refiriendo a la mente, a la sabiduría o esa conciencia que puede comprender las cosas como son. En realidad, de una forma muy sencilla. El ser humano, hay unas cosas que las interpretamos al revés, las percibimos, las concebimos al revés. Lo que es de la naturaleza de la transitoriedad, lo percibimos como siendo permanente. Lo que es de la naturaleza del sufrimiento, lo percibimos como siendo felicidad. Y percibimos las cosas con existencia verdadera cuando no tienen existencia verdadera. No tienen existencia verdadera porque dependen de causas y condiciones, no dependen de ellos mismos. ¿De acuerdo? Esas cosas, el ser humano las interpreta al revés. Al interpretarlas al revés, a tener esas visiones erróneas, sufre mucho. ¿Sí? Uno de los sufrimientos por los que se padece más es por la insatisfacción. ¿Por qué? Precisamente porque percibe las cosas existiendo de esa forma tan permanente, existiendo por su propio lado, sin depender de nada, de nada, existiendo por sí misma. Y entonces, como creemos que existen por sí mismas, todas las cualidades las vemos venir de ahí, de esas cosas. ¿De acuerdo? Y entonces nos apegamos a esas cosas o queremos desapegarnos, rechazar, huir de esas cosas. ¿Sí? Y es por esto, porque concebimos las cosas con existencia verdadera. Por supuesto, nuestro cuerpo lo concebimos así, aunque vemos que no es así. ¿De acuerdo? A los demás lo percibimos así también, con esa existencia permanente. No queremos que las cosas cambien. Tenemos en la mente ese que no queremos que las cosas cambien. Y eso es ir en contra totalmente de la naturaleza. Imaginad que os ponéis encima de un puente donde está el río debajo pasando, es un continuo, echáis un palito. Imagináis que alguien dijera, quiero que el palo se quede quieto ahí, aunque el río fluya. No, es imposible, ¿no? Entonces eso pasa en nuestra mente, pasa en la vida. En la vida todo depende de causas y condiciones. Nuestra mente también es un continuo mental. ¿De acuerdo? Ya sabéis, cuando hemos hablado de la mente y del potencial de la mente. Es un continuo mental. Entonces, ¿por qué cuando nos viene un pensamiento, una emoción, lo retenemos, solidificamos, le damos una realidad que no tiene, le damos una realidad permanente? Y fijaros que un recuerdo del pasado lo traigo a mi mente porque creo que está ahí, o cualquier negatividad, cualquier error que tenemos, lo creemos que somos eso y que no podemos cambiar. Es que error más grande, ¿no? Y las personas sufren por esto, muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando comprendemos la realidad, cuando comprendemos que las cosas no son así, y esto solo lo podemos hacer con una mente clara. Cuando nuestra mente se vuelve más clara, podemos comprender todo eso. Primero intelectualmente, por supuesto. Hay que hacerlo intelectualmente y se comprende.
¿sí? Entonces dejaríamos de aferrarnos a las cosas. No de no utilizarlas, de aferrarnos. La mente de aferramiento o de apego es muy diferente. Podemos utilizar las cosas del mundo, pero sin aferramiento. ¿De acuerdo? Porque el sufrimiento es directamente proporcional al aferramiento que tengamos. A más aferramiento, más sufrimiento. ¿Por qué? Porque van a llegar un día en que las cosas van a cambiar, las podemos perder, porque es su naturaleza. O bien estamos pensando en el futuro, ponemos demasiada expectativa en las cosas y nos crean frustración, pensando en que aquello nos va a producir, nos va a dar lo que nosotros deseamos, ¿no? Y luego viene el problema, que es la insatisfacción. Ese es un gran sufrimiento. La insatisfacción permea la existencia, nuestra existencia, sin darnos cuenta. ¿Sí? Sin darnos cuenta. Y hay mucho sufrimiento. Con respecto a lo que es el sufrimiento. Comprendemos el sufrimiento evidente nada más. Cuando nos duele el cuerpo, cuando tenemos pues emociones que nos duelen, ¿sí? Emociones, cosas que nos pasan a nivel emocional. Pero todo eso lo experimentamos a través de las sensaciones desagradables. La gente podría decir, bueno, pero hay momentos en que experimento sensaciones agradables. Y también, bueno, sí, por supuesto, menos mal. Pero no nos damos cuenta de que cuando experimentamos sensaciones agradables, ahí está también escondido el sufrimiento sutil. Entonces, hay que analizar ese. Cuando experimentamos sensaciones agradables, ¿cuánto duran? ¿Cuánto duran esas sensaciones? Pues ese cese de esa sensación agradable es un sufrimiento sutil, porque crea insatisfacción. Sí. Ya no digo del sufrimiento muy sutil, en el que hay que analizar mucho más, profundizar mucho más, y de la mano de los maestros para poder comprender. Sí. Porque ese sufrimiento es el que permea todo, y es el que incluye a los otros dos. Eso, entonces, no lo comprendemos. Sí. Necesitamos comprender esas cosas, y luego comprender que las cosas son sin esencia. El yo. ¿Quién soy yo? Concebimos un yo existiendo de una forma permanente, unitario, independiente, de una forma sustancial, autosuficiente. Un yo existiendo inherentemente, sin depender del cuerpo, sin depender de la mente. Existe por sí solo, como si fuera el dueño del cuerpo, de la mente. Otro error grande, porque si nos ahora a esa forma de existencia, a esa concepción de existencia verdadera de ese yo, de ese ego y yo que no existe, nos aferramos a algo que no existe, que es un error de la mente, por esa visión en no tener claridad mental, no comprendemos quiénes somos y nos aferramos a algo que no existe, a un yo sólido, independiente del cuerpo y de la mente. Y ese es el que se implica en todo y lo que nos crea todos los problemas. Estas tres cosas hay que comprender. Anicca, la transitoriedad. Dukkha, la naturaleza del sufrimiento. Y anatta, sin esencia. Las cosas, incluido el yo de la persona, no, son sin esencia. Todo depende de causas y condiciones, de partes o de otras cosas. Eso lo dará, nos lo mostrará la mente de la sabiduría. Para eso necesitamos una mente muy, muy, muy estable. Muy estable para poder comprender y después realizar esas verdades. ¿Mm? Ok. Todo esto lo haremos con la meditación. ¿Sí? Ok. Fernando, no sé. Tengo que dejar algo para la semana que viene. Sí, dejarle, María. Si quieres acabamos aquí, Ropa. Sí, Muchas gracias. sí, os agradezco que acabemos aquí. Para mi garganta os lo voy a agradecer también. Muy bien. ¿Okay? Cuídate. Pues os doy las gracias Fernando y también Conchi, a todos los que estáis haciendo
y estáis interviniendo para hacer el Zoom. Os doy las gracias a todos los que estáis ahí. Os doy las gracias por estar haciendo este curso, este curso de 2 años con Gesenanda, y porque es maravilloso, porque es para poder adiestrar vuestra mente, para poder que tenga vuestra vida sentido, seáis más felices y que deis felicidad a todos los que están a vuestro lado. Es maravilloso una persona que quiera implicarse en adiestrar su propia mente. Que ahora lo que sí vamos a hacer, como siempre, es dedicar los méritos que hemos generado por estar aquí esta hora y media, ¿sí? O que podéis situar otra vez, tranquilo, en vuestra postura de meditación, ¿sí? Para que adoptar una postura cómoda, tranquila, y vamos a generar la dedicación. Cada uno de vosotros puede dedicar los méritos, la energía positiva que ha creado, para todo lo que queráis, para que mejoren vuestras vidas, que no os apartéis nunca de estas enseñanzas, para familiares que estén enfermos o que tengan dificultades de trabajo, de relaciones, cualquier problema, ¿sí? Y ahora también la dedicación general, dedicando también toda la energía positiva que hemos generado para que se acabe cualquier causa que genere sufrimiento en este mundo. También quiero dedicarlo por todos los maestros espirituales, sea cual sea su religión, que gracias a su generosidad y su bondad ayudan a los seres a generar un buen corazón, a ser buenos seres humanos. Quiero dedicarla también, especialmente para todas aquellas personas laicas, monjes, monjas, sea médicos, que ayudan a paliar el sufrimiento de los demás de esa forma tan generosa, desinteresada, nada egoísta, que a estas personas que tengan una salud buena, una larga vida y que no les falten los medios para poder realizar su trabajo. También quiero dedicarla, la vamos a dedicar también por todos los dirigentes políticos que cuando tomen sus decisiones tengan mentes claras para que tomen las decisiones más acertadas, porque de ellas depende el sufrimiento y la felicidad de muchos seres. También lo dedicamos por nosotros, que no tengamos dificultades de salud, de trabajo, de relaciones. Dedicamos por nuestros amigos y también por nuestros enemigos. También lo quiero dedicar por todos los centros que haya en el mundo, que ayudan, que están ahí de una forma desinteresada también para poder ayudar donde ayudan a los demás ahí cuando acuden y a impartir y a recibir las enseñanzas, que estos centros no les falten los medios para poder mantenerse y que también haya armonía entre las personas que los dirigen. También quiero dedicarlo, por último, para la larga vida y salud de mis maestros, los que me enseñaron, con su santidad el Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, mi maestro Leif, que es Jamper. Pues aquí lo podemos dejar. Buenas noches. Que tengan una buena semana y nos vemos directo en Madrid la semana que viene. Espero. Sí.